Bueno, vamos a empezar con el último tema de literatura del curso, ¿eh? La poesía española a partir de 1939. Es un tema, como todos estos últimos, muy largos, muy llenos de tendencias, muy llenos de nombre. Y bueno, yo os he preparado una antología para que conozcáis un poco todas estas corrientes y algunos de estos nombres, ¿vale? Ya os la mandaré. Vamos a empezar. Siempre empezamos con una introducción histórica, una contextualización de todos estos fenómenos, pero como es la misma que hemos visto en los otros temas, pues no nos vamos a extender demasiado. Ya sabemos cuáles han sido las consecuencias de la guerra civil. Ya sabemos que tras la guerra civil se impone un régimen franquista, una dictadura, que toda la pobreza que hay en la posguerra, etcétera, etcétera. Eso ya lo podéis mirar en los otros temas y aquí no nos vamos a extender. Sí, recordar que durante la guerra murieron algunos de los poetas más importantes de la época. García Lorca, que muere al principio de la guerra, un mes después de haber empezado, es asesinado. Antonio Machado, que muere al final de la guerra, ya hablamos de él. Bueno, aquí no viene, pero también sabemos que en el 36 muere Unamuno, ¿no? Que también tiene una faceta de poeta importante. En fin, otros se marcharon al exilio, gran parte de la generación del 27, ya los nombramos cuando hablamos de la generación del 27, y otros que no hemos nombrado, como este León Felipe que aparece por aquí, que es contemporáneo de la generación del 27, aunque sigue otra línea. Y igual que los autores de la generación del 27 tiene una primera producción poética cargada de dolor, nostalgia y de rabia al principio. Es la nostalgia por la patria, la rabia por la pérdida de la guerra, por la pérdida de sus ideales, el dolor de la ausencia, etcétera. León Felipe escribe dos poemarios con estos temas, que son sus propios títulos, hablan un poco del contenido de esos libros. Español del éxodo y del llanto, en 1939, nada más acabada la guerra, o Llamadme publicano, del 50, con ahí quita el re publicano, y donde expresa pues ese dolor. Hay un poema que os voy a mandar en esa antología que es bastante característico, que pertenece a ese libro Español del éxodo y del llanto, y dice: españoles, el llanto es nuestro y la tragedia también, como el agua y el trueno de las nubes. Se ha muerto un pueblo, pero no se ha muerto el hombre, porque aún existe el llanto. El hombre está aquí en pie con su congoja al hombro, con su congoja antigua, original y eterna, con su tesoro infinito, para comprar el misterio del mundo, el silencio de los dioses, el reino de la luz. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. Españoles, españoles del éxodo y del llanto, levantad la cabeza y no me miréis con ceño, porque yo no soy el que canta la destrucción, sino la esperanza. Bueno, aquí tenéis una foto de este León Felipe, que es un poeta interesante, tiene una obra extensa además, y las imágenes de las primeras ediciones que veis que son de México. Él se exilia en México. El papel que tuvieron los países hispanoamericanos al acoger a todos
estos intelectuales, estos escritores, fue inmenso, fue una labor inmensa. Allí se publicó tanto en México como en Argentina, como en Puerto Rico, mucha de esa obra escrita por españoles que los españoles no pueden leer. Bueno, aquí tenemos otro poema de Luis Cernuda, Generación del 27, ya lo conocemos, que es uno de los que expresa mejor, con lo fino que era, con lo delicado que era, es quizá el que siente más rabia, el que expresa más rabia en esa poesía inmediata a la pérdida de la guerra. Esta es muy bonita. Un español habla de su tierra, se dirige a España, cuando habla de ese tú, se está refiriendo a España y habla de esa nostalgia y de esa rabia. Dice: las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, las vegas, en paz, a solas, lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos, los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Una mano divina tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día, tú, ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Bueno, con la poesía no pasa exactamente lo mismo que pasa con el teatro y con la narrativa. En el teatro y la narrativa hay una ruptura muy marcada entre lo que se está haciendo antes de la guerra y lo que se hace después de la guerra, ¿no? En la posguerra. Tarda en recuperarse. Sin embargo, en la poesía no hay una ruptura total. Y eso ocurre por diferentes razones. Una no viene aquí, os la cuento. Los jóvenes poetas de la guerra, Lorca, los de la generación del 27, y los jóvenes poetas falangistas, por ejemplo, compartían muchas cosas. Compartían amistad, compartían tertulias. La guerra supuso una radicalización de esos grupos que antes se podían encontrar sin demasiados problemas, ¿no? Por lo tanto, había ahí un flujo de influencias entre unos y otros. Recordad, por ejemplo, la amistad que tenía Federico García Lorca con Luis Rosales, que será uno de los poetas de la posguerra, uno de los poetas importantes, un poeta falangista. Eran muy amigos. Federico, cuando se da cuenta de que lo buscan, se va a esconder a casa de Luis Rosales, una familia de falangistas. De allí lo sacan para llevárselo y ya no vuelve. Por lo tanto, digamos que compartieron experiencias poéticas. Experiencias poéticas que luego autores como Luis Rosales va a desarrollar en la posguerra. Por otro lado, sabemos que algunos autores del 27 no se marchan, se quedan. Es el caso de Gerardo Diego. Gerardo Diego se queda, bueno, porque digamos que era el más conservador de todos los autores. No vio con demasiados malos ojos el que ganara la guerra Franco, y se quedó aquí. Pero su poesía es importante, evidentemente, y va a servir de modelo algunos de los poetas que surgen en la posguerra. Gerardo Diego, si recordáis el tema de la generación del 27, que seguro que no lo recordáis, aceptó de muy buen grado las vanguardias, pero luego, sobre todo tras la guerra, se vuelve más clásico. Retoma las formas clásicas, retoma los sonetos,
hace una poesía más apegada a la realidad, pero sin olvidar la metáfora. Y va a ser importante para ese grupo que se va a formar en torno a la revista Garcilaso, que van a ser, luego los veremos, esos poetas fundamentalmente falangistas. Por otro lado, tenemos a Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. Ambos se quedaron y ambos van a ser modelo y guía de una poesía diferente a la que van a hacer esos poetas falangistas. Van a ser los que encabecen la poesía desarraigada, nombre que le da el propio Dámaso Alonso, y van a ser cabeza de un grupo de poetas que se van a reunir en torno a la revista Espadaña. Luego los vamos a ver. Luego está Jorge Guillén, que también se quedó aquí, y que va a ser referencia para el grupo Cántico, un grupo poético que surge en Córdoba en los años 40, donde estaba Pablo García Baena, Julio Mente, Juan Bernier, un grupo de poetas importante que enlazan con la generación del 27, gracias a la poesía de Jorge Guillén. De hecho, el nombre que ellos se ponen, Cántico, es precisamente por la obra fundamental de Jorge Guillén. Y luego tenemos en los años 40 un grupo de poetas muy locos, los poetas del postismo, que van a entroncar con las vanguardias. Del postismo ya hablamos cuando estuvimos hablando del teatro de vanguardia, del teatro de los años 60, que recogían la influencia del postismo. Hablamos un poco, aquí vamos a ver quiénes son estos del postismo. Fundamentalmente son dos autores, Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ory. Bueno, pues es un grupo no solamente literario, sino también artístico, que en el año 45, en plena posguerra, pues se ponen a hacer vanguardias, a retomar otra vez todos los planteamientos de las vanguardias, a crear una nueva estética, que fuera un resumen, una síntesis de todas las vanguardias del dadaísmo, del futurismo, del surrealismo, etc. Bueno, en sus poesías va a aparecer lo irracional, lo onírico, el sueño, las metáforas audaces, las imágenes visionarias, el verso libre. Crearon una revista, el postismo, que duró muy poquito, fue cerrada por la censura, que no podía entender evidentemente qué significaba esa poesía. Y bueno, luego crearon al poco tiempo otra que también fue cerrada. Es decir, tuvieron poca difusión, pero sí entre los poetas sí tuvieron difusión. Entre los intelectuales sí estaba ahí, era una apuesta absolutamente diferente. En la antología que os he hecho vienen algunos poemas de estos autores tan interesantes, tan interesantes. Y por otro lado, hay dos referentes poéticos que lo son tanto para los poetas más de derechas, como sobre todo Antonio Machado, como Miguel Hernández, quizá para los posteriores, para la poesía social, para los que se plantean otro tipo de poesía. Pero es curioso, Antonio Machado, con su poesía de gran hondura, su poesía, recordad que hablábamos que era una poesía fácil de entender, sencilla en la forma, pero muy honda. Era una poesía a veces muy filosófica, pero también muy apegada a lo real. Fue también muy admirado por los poetas falangistas,
Por ejemplo, Dionisio Ridruejo, del que vamos a hablar ahora, que era un poeta falangista, tiene un poema de homenaje a Antonio Machado. Y luego Miguel Hernández, vamos a hablar ahora inmediatamente de él, porque es un poeta difícil de clasificar. Lo pusimos al final de la generación del 27, pero ya os dije que no entra totalmente en la generación del 27 y no llega a entrar en lo posterior porque está en la cárcel. Ahora lo vamos a ver. Miguel Hernández, aquí tenemos dos imágenes, una de ellas, creo si no me equivoco, que es la que le hizo Antonio Buero Vallejo, el autor de teatro. Recordad que era el teatro existencialista, que luego se convierte, sí, el teatro existencialista, Historia de una escalera, que había estado en la cárcel con Miguel Hernández y que, como era además dibujante, le hizo un retrato. Es este, y este es un dibujo que se hace ya, lo hace un compañero de prisión de Miguel Hernández ya fallecido, muerto, de que no le pudieron cerrar los ojos. Ahí veis la fecha, ¿no? El 42, que es cuando muere. Miguel Hernández, antes de la guerra, cuando viene a Madrid, hace una poesía cercana al 27. Él admira, ya incluso antes de venir a Madrid, a Góngora. Él está al corriente de lo que se está haciendo. Es un poeta autodidacta, es diferente de los poetas de la generación del 27, todos de familias pudientes, universitarios. Él no tiene estudios, su padre no quiso que estudiara, pero él se lo leyó todo lo que caía en sus manos. Él se carteaba con poetas, escribía en revistas de su pueblo y de Murcia. Era, pues, lo que se dice un autodidacta. Cuando llega a Madrid, él está cerca de la generación del 27, pero también está cerca de Pablo Neruda. Pablo Neruda, el poeta chileno, que recordad que significó un cambio en la poesía de la generación del 27, en la rehumanización de la poesía de la generación del 27. Pablo Neruda decía que había que hablar, la poesía tenía que ser humana, no podía darle la espalda al humano, al dolor humano, al sentimiento humano. Pues Pablo Neruda, que era cónsul de Chile en España, va a proteger mucho a Miguel Hernández, lo va a introducir en el mundo literario, y Miguel Hernández va a ser algo extraño, ¿no? Porque era no pobre. Miguel Hernández no fue exactamente pobre. Su padre tenía ganados de cabras. Sí que es verdad que no tenía educación, y él explotó un poco esa idea del poeta cabrero, ¿no? El poeta, pues era una rareza. Cuando llega a Madrid, todos eran señoritos y él vestía con alpargatas. En fin, fue llamó mucho la atención, ¿no? Era una rara avis en ese mundo de burgueses poetas. Cuando empieza la guerra, o sea, tenemos esa primera poesía cercana a la generación del 27, pero él es mucho más joven. Fijaos que nace en 1910. Los más jóvenes de la generación del 27 le llevan ya 5 años. Y ya os he dicho que tiene otra formación. Tuvo un compromiso ideológico muy temprano. Un compromiso de izquierdas con el Partido Comunista. Y durante la guerra va a escribir una obra, Vientos del Pueblo, en el 37, que es una obra muy comprometida, una obra de exaltación ideológica, de exaltación de la guerra, con poemas donde habla, dice, nacerá, es cuando su mujer está esperando ese primer hijo que muere, y dice, nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, haciendo referencia a ese signo comunista, o para el hijo será la paz que estoy forjando. Él veía la guerra como la búsqueda de la paz, de una España mejor, etcétera.
Sin embargo, al final de la guerra, escribe otro libro, El hombre acecha, ya en el 39, donde esa visión ya no es la misma. La guerra es algo atroz, la guerra es fuente de dolor, y ya es una visión más desengañada. Cuando acaba la guerra tiene un final un poco triste. Nada más terminar la guerra, lo encarcelan. Pablo Neruda mueve Roma con Santiago, y a través de un eclesiástico, creo que era un obispo, consigue que lo liberen. Y él, Miguel Hernández, en vez de salir pitando de España, se va a su pueblo. Se va a su pueblo. Al final lo convencen para que se marche. Y Vicente Alexandre, que también lo protegió mucho, le presta un traje y un reloj caro, para que se marche, y él cruza andando la frontera de Portugal con tan mala fortuna que lo detienen nada más cruzar la frontera. En Portugal había otra dictadura, la dictadura de Salazar, y los guardias portugueses que lo detienen se lo entregan a los guardias civiles españoles, creyendo que es un ladrón, puesto que el traje que lleva se ve que es un traje bueno y que no es suyo, y el reloj que lleva también. Tuvo la mala fortuna de que uno de los guardias civiles españoles a los que fue entregado era de su pueblo y lo conocía y sabía quién era. Entonces fue detenido. Pasó tiempo en la cárcel, pues desde el 39 hasta el 42 que muere, en unas cárceles donde estaban hacinados, con malas condiciones de salubridad, en fin, pues lo podéis imaginar. Cogió una tuberculosis y murió. Pero el tiempo que estuvo en la cárcel, él escribe poesía. Él escribe como puede, con el papel que puede, con un lápiz a mano, y esas poesías se las va dando a Josefina, su mujer, que va a verlo en la cárcel, y Josefina las saca a escondidas en una pequeña lechera de aluminio, las mete allí, como que le lleva leche, y luego cuando sale mete ahí los poemas que él le da, y los amigos, Vicente Alexandre y los demás, van dando salida a esos poemas que se van editando o publicando en algunas revistas, y fruto de esa recolección que va sacando Josefina de la cárcel es el libro Cancionero y romancero de ausencias. Es un libro donde se recogen las poesías que escribe desde finales de la guerra hasta el 41, y es un libro ya diferente, es un libro de añoranza, es un libro donde echa de menos la libertad, echa de menos la casa, echa de menos a la esposa y sobre todo al hijo, a su hijo Miguel. Pero además de ese, cuando escribe ese poema que supongo que conocéis, Las nanas de la cebolla, ¿no? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Y lo escribe porque su mujer le ha mandado una carta en la que le habla del hambre que está pasando. Y le dice que solamente tiene cebollas para comer. Y su niño es pequeño y lo está amamantando. Y escribe esas nanas para su hijo, unas nanas preciosas, preciosas. Bueno, pues esa influencia, sobre todo, de esta última obra, El hombre acecha, y de cancionero romancero de ausencias, va a estar ahí, va a estar ahí, como los poemas, los pocos poemas que se van publicando de Miguel Hernández en las revistas, la obra que se van pasando sus amigos, va a influir en esa poesía desarraigada, en esa poesía luego social, ¿vale? Bien, aquí tenéis esas primeras ediciones, Viento del Pueblo, que es la obra que escribe en la guerra, esa obra
de exaltación de la guerra. Fijaos que el subtítulo es Poesía en la guerra, con una carga ideológica importante. El hombre acecha, que es la que escribe al final de la guerra, y el cancionero y romancero de ausencias. Estas son las primeras ediciones. Bueno, como os mandaré la antología poética, pues leeréis. Os mandaré además leer algunos poemas para analizarlos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Empezamos por décadas, años 40. Vamos a recordar qué pasa en los años 40 en teatro, qué pasa en los años 40 en narrativa. Recordad que yo os he hecho un cuadro, que ya lo tenéis, donde viene por décadas, ¿no? ¿Qué pasa en los 40 en todo? Porque claro, el contexto social es el mismo de lo que pasa en los tres géneros y los resultados son un poco los mismos. Teníamos en los años 40, recordad que era la novela existencialista, el teatro existencialista, el existencialismo, que se pregunta por el ser humano, etcétera. Bien, en los años 40 lo que tenemos es primero una serie de poesía de exaltación patriótica. Hay muchos poemas pues de José María Alfaro, José María Pemán, incluso de Dionisio Ridruejo, de exaltación de la guerra, de los vencedores, del heroísmo, ¿no? De poemas a Francisco Franco, incluso de Azorín, ¿no? De gente. Y luego de esa primera poesía de exaltación, ¿no? Hay otra poesía más recatada ideológicamente, pero también de exaltación patriótica. Por un lado nos vamos a encontrar esa poesía de exaltación y por otro lado nos vamos a encontrar una poesía de angustia existencial, que es la que enlaza con lo que se está haciendo en la narrativa y lo que se está haciendo en el teatro. Es una poesía donde se recoge la angustia del ser humano, la penuria económica. Por lo tanto, tenemos dos tendencias que Dámaso Alonso, recordad que Dámaso Alonso era crítico literario, y un buen crítico literario, y él va a estudiar esa poesía. Y él habla de dos poesías, la poesía arraigada y la poesía desarraigada. Les da ese nombre. La poesía arraigada es la poesía triunfalista, que está conforme con la situación del país. La poesía fundamentalmente de intelectuales falangistas y que se publica fundamentalmente en dos revistas que se llaman Escorial y Garcilaso. Los nombres no son nada inocentes. Recordad que cuando vimos el contexto histórico en los géneros anteriores, decíamos que la cultura se ensalzaba en la España imperial, el imperio, ¿no? Cuando en esa España que está destruida, esa España de posguerra, de hambre, pues la cultura se ensalza. La España donde no se ponía el sol, la España desde los reyes católicos, Felipe II, Carlos I, Felipe II, etc. Y los nombres de la revista tienen mucho que ver con esa exaltación de la España imperial. Escorial era el lugar favorito de Felipe II, donde se construyó ese palacio, convento y templo al mismo tiempo. Y Garcilaso era un poeta, uno de los mejores poetas del mundo, pero era un soldado a las órdenes del emperador Carlos V. Carlos V, primero de España y quinto de Alemania. Por lo tanto, los nombres hacen referencia a esa España imperial. Y en estas revistas se van a juntar esos poetas, entre los que destacan Dionisio Ridruejo y José García Nieto. Hacen una poesía optimista,
llena de esperanza, de formas clásicas, formas que vuelven al soneto. Recordad que ahí también está Gerardo Diego como modelo de ese grupo, con sus sonetos, sus formas clásicas. Está también la admiración por Garcilaso, con temas como el amor conyugal, el amor del matrimonio, la naturaleza, como a veces imagen de Dios, y la religiosidad. Hay poemas a la Virgen, a la Santa Misa, a la Navidad, al Niño Jesús, etcétera. Son poetas buenos, no nos engañemos, no confundamos la ideología con la poesía. Dionisio Ridruejo es además un poeta y un personaje curioso. Dionisio Ridruejo fue un falangista de los que creó la falange con José Antonio, fue un defensor del golpe de Estado, viaja incluso a Alemania y se entrevista con Hitler, pero una vez ganada la guerra se convierte en un personaje molesto. Como molestos fueron muchos falangistas para Franco, Franco se quiso quitar a los falangistas de en medio, que era la facción más intelectual de todos los que dieron el golpe de Estado, y eso a Dionisio Ridruejo no le gustó mucho y escribió una carta a Franco y protestó, y al final se convirtió en algo molesto y fue arrestado y al final salió de España. Fue un personaje bastante curioso. También dentro de esta corriente de la poesía arraigada están Leopoldo Panero y Luis Rosales. Luis Rosales era el amigo de Lorca. Ya os dije, en la casa donde Lorca se esconde cuando sabe que lo están buscando y de donde lo sacan a pesar de las protestas de Rosales. Son poetas importantes. De Panero hablaremos también luego más adelante, en los años 70, de su hijo, Leopoldo María. Que tienen los temas que ya hemos visto, las características que ya hemos visto. Y en Rosales sí que hay un puente hacia lo que se hacía antes de la guerra. Ahí hay en su poesía algo de surrealismo. A pesar de su clasicismo, etcétera, sí que tiende un puente hacia lo que se hacía antes. Y luego estaba la poesía desarraigada. Esa poesía surge, tiene una fecha de nacimiento, es 1944. Ya hablamos de estos libros cuando hablamos de la generación del 27, ya hablamos de Dámaso Alonso y Vicente Alexandre, y dijimos que en 1944 ambos publican unos libros que van a ser el modelo de una poesía diferente a la que estaban haciendo los poetas falangistas. Esos libros son Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. Yo creo que es un título precioso, casi parece de un grupo de rock de esos duros. Es un libro que además os comenté cuando hablamos de él, que se acababa de volver a publicar. Me sorprendió verlo en los escaparates de las librerías. Se había vuelto a publicar Hijos de la Ira. Y Vicente Alexandre ese mismo año publica Sombra del Paraíso. Y esas obras se van a convertir en modelos de una nueva poesía, de la poesía desarraigada, que no va a hablar de la naturaleza como expresión de la bondad divina, no va a ser optimista, no va a hablar de la religión, o si habla de la religión habla de otra manera. Va a expresar el dolor que ha producido la guerra, el dolor moral que ha producido la guerra. En sus obras, en estas obras, van a reflejar un mundo angustioso, sin esperanza, oscuro. Van a romper el verso clásico y van a ser largos versículos. Cuando hablamos de largos versículos, son versos muy largos, muy largos.
van a publicar ellos junto a otros que van a seguir ese camino que ellos han abierto en torno a una revista leonesa, Espadaña. Las revistas van a ser muy, muy importantes. Y frente a la revista Garcilaso y Escorial está la revista Espadaña, fundada por Eugenio García de Nora y Victoriano Cremio. De ese libro de Hijos de la Ira, quizá el poema más hermoso es uno que se llama Insomnio, que os voy a leer para que veáis esa expresión de la angustia. Esos versos largos, no podéis ver los versos, los veréis cuando os mande la antología, son versos muy largos, donde ya no hay rima, hay ritmo, donde aparecen palabras antipoéticas. No es nuevo, habían aparecido ya. Hablamos de palabras antipoéticas cuando hablamos de la poesía de Unamuno. También Miguel Hernández se atrevió a utilizar palabras antipoéticas y ahora se van a empezar a utilizar. Ese poema Insomnio tiene un arranque maravilloso, dice, es de la obra Hijos de la Ira de Dámaso Alonso. Dice, Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. ¿Por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Veis que habla de Dios, pero habla de Dios como echándole en cara el dolor. Cuando dice, dime qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre, le está diciendo a Dios. En cuanto a Sombra del Paraíso, también tengo aquí un poema de Vicente Alexandre, de esa obra, pero es más triste todavía, mucho más triste, triste como la rama que deja caer su fruto para nadie, más triste, más, como ese vaho que de la tierra exhala después la pulpa muerta, como esa mano que del cuerpo tendido se eleva y quiere solamente acariciar las luces, la sonrisa doliente, la noche aterciopelada y muda, luz de la noche sobre el cuerpo tendido sin alma, alma fuera del cuerpo, planeando tan delicadamente sobre la triste forma abandonada, alma de niebla dulce, suspendida sobre su ayer amante, cuerpo inerte que pálido se enfría con las nocturnas horas y queda quieto, solo, dulcemente vacío, alma de amor que vela y se separa vacilando y al fin se aleja tiernamente fría. Hoy se habla de un muerto, ¿vale? Aquí tenéis la revista Espadaña y aquí tenéis a Eugenio García de Nora, creo que era profesor, sí, en la Universidad de Literatura, y a Victoriano Cremer. En esa revista, la revista Espadaña, publicaron no solamente esos poetas que querían hacer algo diferente, ahí también publicaron poemas de Pablo Neruda, de César Vallejo, de Miguel Hernández,
y también los jóvenes poetas que van luego a hacer la poesía de la generación siguiente, la poesía social, como José Hierro, Ángela Figuera, Gabriel Celaya o Blas de Otero, se van a dar a conocer en esa revista. Os he preparado también unos poemas de Eugenio García de Nora y de Victoriano Kremer, pero bueno, los vamos a dejar porque prefiero leer otros. Vale. Ángela Figuera es una mujer de las... está aquí, Ángela Figuera. Pertenece a esta generación. Está muy olvidada, ya sabéis que las mujeres estaban muy olvidadas, pero es una poeta o poetisa. A mí me da lo mismo decir una cosa que otra. Parece que ahora dices poetisa y dices algo malo. Pero no, yo la llamo poetisa con todo el respeto del mundo. Porque no era, además, dicen las feministas lingüistas que decir poetisa suena cursi. Yo creo que suena cursi cuando quien lo dice cree que las mujeres que hacen poesía son cursis. Yo no creo que las mujeres que hagan poesía son cursis, por lo tanto no me importa decir poetisa. Bueno, pues esta poetisa, o poeta, como queráis, es tremendamente interesante y pertenece también a esta generación de poetas desarraigados. Os puedo leer un poema que me gusta mucho de Ángela Figuera. Era vasca, ¿no? Ángela Figuera era vasca. Luego os hablaré de los vascos. Hay muchos poetas vascos, como hay muchos poetas andaluces. El poema se llama No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el viento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños no les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en los hombros, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Es una poesía que si la ponéis en el contexto de la posguerra dice muchísimo. Está hablando de la censura, está hablando de la guerra. Tened en cuenta que en este momento está también la Segunda Guerra Mundial. Está hablando de que no quiere las armas, está hablando de que no quiere el hambre. Es una poetisa muy interesante. Vamos a los años 50, pasamos de década. ¿Qué pasaba en los años 50 en el teatro? ¿Qué pasaba en los años 50 en la poesía? Pues pasaba que se hacía un teatro social, se hacía una poesía social. Recordad a Lauro Olmo, recordad a Alfonso Sastre, recordad en la novela El Jarama, recordad a nuestra Ana María Matute,
Y recordad que era una literatura que se tomó en serio algo que decía un filósofo francés existencialista que se llamaba Jean-Paul Sartre. Se tomó en serio que la literatura, que el arte era un arma, un instrumento para cambiar el mundo. Y por lo tanto querían hacer una literatura que cambiara el mundo, que hiciera que tomara conciencia la gente de lo que pasaba, que enfocaba a los más pobres, a los que sufrían las injusticias, etcétera, ¿vale? Pues si tenemos eso claro, algo similar nos vamos a encontrar en la poesía. En torno al año 55, pues va a empezar a florecer esa poesía social, de contenido social, que ya tenemos que saber lo que significa, lo mismo que ocurría en la novela y el teatro. Y en esta tendencia hay 3 libros fundamentales. Otra vez Vicente Aleixandre, ahí, él siempre tan modesto, tan humilde, pero siempre ahí. Escribe Historia del corazón. Por esos años también Blas de Otero escribe Pido la paz y la palabra. Y por esos años también Gabriel Celaya escribe Cantos y Veros, ¿vale? Para estos poetas, la poesía es un instrumento para transformar la sociedad. Recordad que era lo que decía Jean-Paul Sartre. Crean una poesía comprometida con la realidad, comprometida con los desfavorecidos, una poesía solidaria con el ser humano, con el ser que sufre la injusticia. Técnicamente, es decir, en cuanto a la forma, va a prevalecer el contenido. Importa más lo que se dice que la forma que se le da. Por lo tanto, no habrá rima, el ritmo lo habrá, pero lo habrá de otra manera, no se hacen sonetos, o sí se hacen sonetos, pero lo que importa fundamentalmente, estaba pensando en los sonetos, magníficos sonetos de Blas de Otero, pero lo que importa es fundamentalmente el mensaje. Y para que ese mensaje llegue, como siempre, como ocurría, recordad, en la narrativa, el lenguaje de ser claro, sencillo, directo, el tono coloquial, entran todavía más palabras antipoéticas. También a este grupo pertenece José Hierro, aunque su poesía tiene es un poco diferente, y porque fue evolucionando hacia otro estilo. Aquí tenemos esta primera edición de Historia del corazón de Vicente Aleixandre. Y aquí tenemos a estos 3. Me encantan Blas de Otero, Gabriel Celaya y José Hierro. Estos son 2 vascos, los poetas vascos. Ángela Figuera también era vasca, con sus boinas puestas. Y recordad que cuando estuvimos hablando de Unamuno, yo aventuré que quizá en su poesía tan directa, en su poesía tan dura, quizá tuvo influencia en la poesía social de los años 50. Y estoy segura de que estos autores vascos lo conocieran. Son 3 personas. Me encanta, sobre todo José Hierro, con esa cabeza, con esa pinta de camionero, porque rompe un poco ese esquema de el poeta como un ser delicado, un poco afeminado, ¿no? Me encanta ese ser. Tenía además un vozarrón y era un poeta inmenso. Gabriel Celaya tiene uno de los poemas que define muy bien todo este movimiento,
y que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. La poesía como arma. Y fijaos bien en lo que dice. Me tendréis oportunidad de leerlo. Hoy me habéis pillado con ganas de recitar, lo siento. El poema dice: cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, con la mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas sí nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo más unánime y ciego. Tal es, arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan y son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Es casi una poesía programática de esta generación. Gabriel Celaya también es un personaje curioso. Era ingeniero, cuando él dice me siento ingeniero del verso. Él era ingeniero de verdad y lo dejó todo. Un trabajo, un prestigio social, el sueldo, un buen sueldo, por ser poeta. Fue muy valiente. Y otro de los grandes, para mí uno de los grandes poetas del siglo XX, es Blas de Otero. Tiene una fuerza, su poesía inmensa. Este poema se llama A la inmensa mayoría. Y dice: aquí tenéis encanto y alma al hombre, aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a donde el aire no apeste a muerto. Tiendas de paz, brizados pabellones eran sus brazos, como llama el viento. Olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Aquí, llegad, ay, ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo.
Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Hoy doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril 51. Es el momento en el que se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial y ahí habla de esas metáforas. Ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Se refiere a los aviones, a los bombarderos. Y horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, los barcos de guerra. En fin, grandes poetas. Y nos queda Gloria Fuertes. Es una mujer que pertenece a esta generación. También es una mujer como había sido Miguel Hernández, que desentonaba un poco. Desentonaba un poco porque no tenía formación, era una muchacha de una familia pobre, de lavapiés, y también fue autodidacta. Lo leyó todo. Me gusta poner esta foto de Gloria Fuertes, fuera de esa imagen de vieja gorda, haciéndose pasar por niña, que a mí siempre me daba un poco de vergüenza ajena. Yo no quiero esa Gloria Fuertes. Yo quiero esa Gloria Fuertes que escribía poesía social de altura. Ella escribió para niños, y quizá vosotros la conocéis en esa faceta, y escribió para niños desde muy pronto. Empezó escribiendo para niños y luego empezó a hacer una poesía para adultos, poesía social, y quizás su máxima aportación fue incluir el sentido del humor, la paradoja humorística dentro de la poesía social. Os puedo leer un poema que no es muy largo, de esa poesía social. Dice, lo confieso. Es triste. ¿Y por qué es triste? Lo confieso. Aquí estoy yo, y vengo buceando, mejor, en la niebla, ahorcándome la voz entre los álamos, ganándome el sudor con este pan, ganándome la vida con las manos, ganándome el dolor con el placer, ganándome la envidia con el salmo, ganándome la muerte con la vida. Voy consiguiendo todo sin el llanto, que soy la mujer fuerte que se viste y medita mirando el calendario. Es triste. ¿Y por qué es triste? Lo confieso. Cuesta mucho vencerse. Sin embargo, intenta dar un beso al enemigo. Verás que sale luz de tu costado. Bien, fue una mujer que además, a pesar de su poca formación, se abrió camino en un mundo masculino, y bueno, yo creo que es digna de admirar. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Los años 70 quedan para el capítulo segundo.